Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Qué gusto poder estar con usted. Es miércoles 23 de octubre. Antes de darle la entrada al programa, como lo hacemos todas las noches, vamos por el tercer día de bloqueo carretero. Sí, tómelo con calma. Qué bueno que hay redes sociales, seguramente todo el mundo ya está enterado. Así que no hay paso a Oaxaca, pero tampoco hay información del gobierno del estado. Y ahora sí, bueno, pues tenemos mucha información generada el día de hoy, un día de mucha protesta también en Oaxaca. Y desde luego que uno de los temas importantes para nosotros también va relacionado a la salud, las campañas de vacunación invernales, el tema de Mega Noticias. Bueno, pues seguramente que usted ya está enterado de los 3 días de bloqueo carretero allá en Tehuantepec. La posición, la postura de los demandantes sigue siendo la misma, no hay respuesta del gobierno del estado. Y a 14 años de este asesinato de un reconocido luchador social, Heriberto Pasos, bueno, hay marchas simultáneas, además de los bloqueos carreteros. Destacada la noticia, por supuesto, el Papa Francisco envía un mensaje al pueblo de Oaxaca, pide preservar tradiciones y culturas pese a todas las adversidades. Lo decíamos al principio del programa, bueno, hablar de enfermedades estacionarias y sobre todo de invierno, hay que tener cuidado, hay que informarse, hay que vacunarse, sí, desde luego hay que aprovechar las campañas, pero desde luego bajo una buena información. Vamos a ver la siguiente nota relacionada básicamente a estas campañas de vacunación. Al llegar la temporada invernal, es importante recordar que las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo complejo de enfermedades, representando un importante problema de salud pública. Tanto la influenza estacional como el SARS-CoV-2 son padecimientos que se propagan de forma rápida, de ahí la importancia de la aplicación de vacunas. En Oaxaca se aplicarán 580.744 dosis contra influenza y 122.000 contra el COVID-19 en versión Abdala, con un despliegue de 1.177 puestos de vacunación fijos y semifijos. El inmunológico antiinfluenza está dirigido a toda la población, incluidas las personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal del corazón o pacientes con VIH y cáncer. Sin embargo, salta a la vista que independientemente al deseo de vacunarse o no, en anteriores campañas el rechazo de miles de mexicanos a la vacuna Abdala, utilizada como un refuerzo anti-COVID, fue evidente. Por ejemplo, de los 4 millones de dosis que llegaron a México, más de 400.000 se repartieron en todos los centros de salud. Y en enero del 2023, de acuerdo a los datos más actualizados de la Secretaría de Salud, solo se suministraron 116.180 dosis, es decir, solo el 29% de las vacunas. El rechazo, según especialistas, es sin sustento, aunque sí un tema político ideológico, sobre todo del sector privado y de personajes de la oposición al gobierno morenista, donde la polémica y falta de información del costo de las vacunas cubanas compradas en La Habana a través de este convenio entre los dos países ha sido clave. Lo absurdo es regresar a una vacuna porque da la impresión de que es decir, a ver, salgamos del paso, ¿qué quedó en la bodega? Pongan eso, no sabemos si las vacunas están caducas. Recientemente, la COFEPRIS aprobó la actualización de la vacuna Pfizer JN1 derivada de una variante de Omicron que ya comienza a ser comercializada en todo el país. Pero, en medio de las opciones para protegernos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que también se incluye el biológico Patria que se desarrolló en el gobierno y donde Andrés Manuel López Obrador en su momento adquirió vacunas. Esto sin precisar la cantidad de dosis, aunque puntualizó que ya se están consiguiendo más biológicos para una vacunación posterior. Ya se tienen las vacunas y después además ya estamos adquiriendo las vacunas, ya una parte y la otra parte para la vacunación posterior. Mega Noticias, Connie Baigorria.
Bueno, pues ahí está el tema, desde luego que sigue siendo muy polémico porque hay una parte de la población que determinó no aplicarse ninguna vacuna. Hay algunos otros sectores que aseguran que han tenido reacciones después de las vacunas. Aquí en Mega Noticias hemos platicado en muchas ocasiones con médicos especialistas, uno de ellos el doctor Jorge Florentino de Juchitán, quien ha hablado ampliamente de las vacunas, particularmente contra el COVID. Su opinión es muy importante. ¿Ya está usted enterado de esta campaña? ¿Qué tanta información tiene sobre la vacuna que le van a aplicar? Ahí le dejamos el número 971-112-1300 y bueno, pues desde luego que vamos a conversar con el doctor Alejandro Ramírez Figueroa. Él es el subsecretario de Salud y desde luego desde el punto de vista del gobierno estatal, bueno, pues ¿cómo ven ustedes esta campaña de vacunación ya entrados prácticamente en cambios de temperaturas y un incremento de enfermedades, doctor? En este caso estamos dando la cobertura a la temporada invernal. Ya tenemos más de 1,177 puestos de vacunación fijos, los cuales nos van a dar una vacunación de aproximadamente 580,744 dosis para este trimestre. ¿Qué vacunas tenemos disponibles para esta temporada invernal? Anti-COVID Abdala, neumococo para los adultos mayores y antiinfluenza. Son las tres que estamos ahorita promocionando por la temporada invernal, Connie. Bueno, pues muy bien, doctor. Vuelve a precisar usted qué tipo de vacuna, que es la cubana, la Abdala, la que se va a aplicar en esta campaña, pero además no solamente es el COVID, hay que estar muy atentos a los daños que pueda generar también la influenza. Son temas pues muy estacionarios y con graves afectaciones. ¿Por qué es necesario entonces vacunarse, doctor Alejandro? Recordemos que el COVID llegó para quedarse. Hay muchas variantes, o ha ido variando el virus, teniendo variantes, y la intención de las vacunas es hacer refuerzos. De manera que nuestro nivel de anticuerpos, si ya iba bajando con la vacuna anterior, la volvamos a activar y la tengamos arriba, principalmente en esta temporada, que por el frío, pues la gente se enferma más de la vía respiratoria, y qué mejor que estar protegidos y de esta manera no les dé una forma grave de alguna de estas tres enfermedades, porque también la influenza tiene su forma grave. Sí, completamente de acuerdo con usted y bueno, además, doctor, no todos los hospitales están así como que en las mejores condiciones para atender a la población, entonces pues hay que cuidarse y sobre todo mencionar algo importante, doctor Alejandro, porque es importante para pacientes con morbilidades. A la gente con otras comorbilidades como diabetes, que es la principal, tienen un nivel de inmunodeficiencia, vamos a llamarlo así. Entonces, es a las que más se les invita a que acudan, por favor. Por supuesto que hay que estar atentos. La decisión, bueno, pues ya es de cada uno de nosotros. Algo que desee puntualizar, doctor, ya para concluir la entrevista. Pues, Connie, quiero aprovechar tu noticiero, que tienen mucha audiencia, para felicitar a todos los médicos y médicas hoy en su día. Quiero agradecer y reconocer ese trabajo que dan hacia la población y que a veces pues la gente llega con ese entusiasmo de ver al médico y que lo cure. Sí, nos sumamos a esta felicitación primeramente para usted, doctor, y para todas y todos. Es un trabajo tan digno de reconocer y de repente con tantas dificultades con los cambios políticos. Lo importante es celebrar y desde luego agradecer esta ayuda de todos nuestros médicos en su día. Vámonos con las breves locales a continuación.
Bueno, pues que va de forma ya de plano permanente el bloqueo, ¿no? Ya no vamos a decir cumple un día, 2, 3, no, acaban de subir información a través de los chats donde dicen, bueno, pues que ya ahí se queda de forma permanente porque, bueno, pues no tienen todavía respuesta del señor Alejandro López Jarquín del Instituto Oaxaqueño Constructor. Él les ofreció 2 millones de pesos para construir las aulas, es que diario lo estamos diciendo, y pues el señor de plano no responde. Eso es lo que indica el bloqueo carretero. Entonces, las filas, las personas que tienen que venir o ir a trabajar, las pérdidas económicas, no pasa nada. Volvemos a poner la pregunta aquí en el programa esta noche en vivo. Oiga, ¿y los delegados de paz o las personas que dicen que trabajan en el territorio, pues no han llegado? Ojalá se acerquen a este punto carretero. Bueno, los profesores de la sección 22 del sindicato están convocando a una movilización. El próximo lunes 28 no va a haber clases porque, bueno, hay movilizaciones en varios puntos. Juchitán de Zaragoza en punto de las 9 de la mañana, sector Salina Cruz y Tehuantepec en el canal 33, también los de Ixtepec se reunirán en el campo Corona, allá en Reforma de Pineda y Matías Romero. Bueno, es que va a ser de verdad regional, en grande. Entonces, aquí ¿qué sucede? Que van a fijar el posicionamiento ante el IEPO y ante el gobierno de Oaxaca por la intromisión que dicen ellos que hay en la vida interna del movimiento magisterial. Seguramente que va a haber reacciones de Emilio Montero y del propio gobierno del estado, ya le informaremos. Los accidentes carreteros que están a todo lo que da, 2 muertos fue el saldo de este trágico accidente allá en La Ventosa, a la altura de la caseta de Ciudad Ixtepec. 2 personas identificadas, uno de 72 años y otro de 42, ambos de Tapachula, Chiapas, fallecieron en la madrugada cuando los servicios de emergencia recibieron pues el reporte. La verdad es que chocan con otro automóvil con placas de Oaxaca. Terrible, perdieron la vida. Y a 14 años siguen manifestando, siguen marchando las organizaciones de forma simultánea en el estado por el asesinato del líder social Heriberto Pasos. El Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Asociación Civil y el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Itzmeña, Cami Rosario Ibarra, trabajamos todos los días para erradicar la violencia hacia las mujeres, las niñas, los niños y personas de la diversidad. Acércate, nuestros servicios son gratuitos y confidenciales y no estás sola. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al Dr. Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Como todos los miércoles, las 100 palabras del señor Raúl Frías. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
Llevamos 23 días de la nueva administración y la violencia arrecia en el país. En Chiapas, los grupos criminales se mueven a sus anchas. El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, que Tapachula sea hoy la ciudad más insegura del país, y el temor entre pobladores de los Altos de Chiapas que huyen a Guatemala es la realidad dramática de ese gran estado. En Sinaloa se vive un infierno desde hace 40 días con la guerra entre chapitos y mayos. Más de 230 homicidios, 300 desaparecidos, 400 autos robados. Solo en Culiacán 300 comercios han cerrado sus puertas con pérdidas millonarias. A partir de las 8 de la noche, Ciudad Fantasma y el gobernador Rocha cada día más atorado entre sus mentiras. En Guerrero, los criminales provocaron terror al decapitar al alcalde de la capital. Las masacres siguen en Guanajuato y Michoacán y se extienden a Monterrey y Ciudad de México. Qué difícil ha sido el inicio de Claudia Sheinbaum. Recibió un tiradero. Urge la inteligencia ofrecida. Muy bien, y nosotros continuamos contigo, Noé Nolasco, del otro lado de la redacción. Connie, es un gusto saludarte. Ya los comentarios de la población con respecto al tema de Mega Noticias, algunos de ellos señalan: yo veo más que necesaria la vacunación y el refuerzo principalmente para el COVID-19. No debemos volver a escenarios de años anteriores. Cierra este comentario. Otro más: si el gobierno viera necesario la vacunación, implementara campañas públicas como lo hizo antes. Ahora solo tienen a los sectores vulnerables, como los niños van a las escuelas, y a los adultos mayores en los hospitales y centros de salud. Un comentario más: ya la gente ni se vacuna, ese es el problema, que se agudicen las enfermedades. Por eso la cifra que señalan de 500,000 son muy pocas para los oaxaqueños. No está mal esto, señala o cierra este comentario con una pregunta. Que se vacune el que lo considere. Al final de todos, somos responsables de los que hacemos cada uno, pero sí debemos cuidarnos cuando estamos enfermos, mínimamente con un cubreboca o quedarnos en casa. Ahí el comentario de la población con respecto a este tema. Y es que, pues bueno, también es importante analizar, ya iniciaron la temporada de vacunas en esta temporada invernal, pero ¿cómo nos encontramos en materia de enfermedades respiratorias? ¿Han incrementado? ¿Han bajado? ¿Cuál es el panorama que se espera para las próximas semanas? Veamos el siguiente trabajo. Los meses más fríos del año ya iniciaron. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, en septiembre dio inicio la temporada de frentes fríos 2024-2025. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica el arribo a México de septiembre a mayo 48 sistemas frontales, así como el desarrollo de 7 tormentas invernales. Es en esta temporada donde distintas enfermedades del aparato respiratorio se propagan con mayor facilidad. La Secretaría de Salud refiere que en esta época de frío estamos más expuestos a contraer virus respiratorios, ya que al bajar la temperatura existe menos ventilación en las viviendas, los lugares de trabajo o las aulas escolares, aunado a la cercanía física que facilita el contagio de alguna partícula viral. El mayor problema que tiene la gente es que no se cubre. Si tiene infección respiratoria, no se tapa la boca. Ya no es para que todos se tapen la boca, ¿no? Ya pasó la etapa crítica, ¿no? Pero el enfermo tiene que seguir las medidas de siempre. Siempre se han dado esas indicaciones. En el marco del inicio de la temporada invernal 2024-2025, ¿cuál es el panorama de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio en Oaxaca? Al corte de la semana 41, la influenza registra 131 casos en el estado, un incremento de 160% a comparación del 2023. La tuberculosis registra 456 casos, 11% menos que el periodo anterior. La neumonía ha afectado a 2.254 oaxaqueños, mientras que el COVID-19 tiene un reporte de 270 casos, 8% menos que el 2023. Es importante destacar que el número de enfermedades respiratorias agudas reportadas en Oaxaca asciende a 473.508 casos, registrando un incremento desde el 2022. Durante este 2024 se contabilizan más de 10,000 casos por semana. En los últimos meses, Oaxaca ha reportado una ocupación hospitalaria entre el 40 y el 60% ante distintos padecimientos, por lo que las autoridades buscan con campañas de vacunación y concientización evitar la saturación de estos servicios, luego de una temporada típica de lluvias y posiblemente de descensos importantes en la temperatura con el ingreso de frentes fríos. Mega Noticias.
Y es que ya sabemos el impacto del COVID-19 recientemente y también el tema de la influenza y estas enfermedades, de acuerdo a los especialistas, deben considerarse importantes dentro de la población y vacunarse porque rápidamente se propagan de ser necesario. Y también recordar las acciones que ellos refieren, que es desde antes cubrirse adecuadamente y no estar en contacto cercano de alguien que esté infectado. Esto ayudará a cortar la cadena de contagios. Con ese comentario, regreso contigo. Más información, por supuesto, en más breves. Y como cada año, en el aniversario del asesinato de Heriberto Pasos, hoy a 14 años, bueno, fueron varias las organizaciones que marcharon en la capital oaxaqueña para exigir todavía el esclarecimiento de la muerte. No solo en la capital, también en el Istmo de Tehuantepec, la Asamblea de Pueblos Comunitarios en Tehuantepec realizó este tipo de protestas para pedir justicia en contra de los asesinos. En más protestas, un grupo de manifestantes de la Alianza de Pueblos se plantaron afuera del Tribunal Superior de Justicia. Los inconformes portaron ataúdes pintados de color con nombres de personas. Es un reducido grupo, pero piden ser atendidos directo por Bernice Ramírez Jiménez, titular del Tribunal Superior de Justicia, que según los manifestantes se ha negado a atender sus demandas. Bueno, el gobernador la verdad es que está bastante bien, está de gira de trabajo y se reunió precisamente con el Papa Francisco, conversaron sobre la cultura oaxaqueña. El jefe de la Iglesia Católica manda un mensaje a los habitantes del pueblo de Oaxaca y les dice que envía bendiciones, que se ha tenido la visita de un huracán y que desde luego hay mucha bendición, pero que hay que sacar adelante a Oaxaca por la importancia de toda la historia. Y vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que esperamos a lo largo de las próximas horas. Buena parte de la región con cielos que se ven bastante despejados. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que siempre hacemos para usted en Mega Noticias. Así le platico que estoy esperando que en Juchitán la temperatura sea de 30 grados. Para Ixtepec verá usted los 31. Aquí nosotros con 30 y viento que supera los 30 kilómetros por hora. En los próximos días sube ligeramente la temperatura y arrancaremos la próxima semana con valores en el termómetro por los 32. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. A propósito del Día del Médico, son muchos los especialistas que de plano rehuyen a trabajar en varias comunidades de Oaxaca. Hola, soy Natalia Sicarú Torres González, representante legal del Grupo de Mujeres 8 de Marzo. Estoy aquí, mujer, por si sufres algún tipo de violencia, acude al Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Ismeña CAMI, donde te vamos a brindar una atención integral de calidad y calidez totalmente gratuito. Oaxaca cuenta con un registro de poco más de 4,000 personas desaparecidas. De acuerdo a ONGs, en el estado desaparecen 10 personas todos los días. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Salina Cruz, de lunes a viernes, 20:30 horas. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia. Subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
Información destacada, desde luego, del Grupo Mega, donde, bueno, instalan una nueva línea de internet de ultra alta velocidad y es única en América Latina. Vamos a ver el reportaje. Una alianza de Grupo Megacable con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, así como la empresa china Huawei, permitirán a la ciudad de Guadalajara tener el primer punto de conectividad ultra rápida de América Latina. Es un servicio de internet de 50 gigas por segundo. Es una tecnología pionera que solo existe en ciudades de China y Arabia Saudita. El sistema 50 GPON brinca 3 generaciones tecnológicas para una conexión de máxima velocidad y que se decidió sea un campus universitario su primera ubicación por los impactos educativos y sociales que tendrá. El director general de Megacable, Enrique Yamuni, destacó la importancia de invertir en tecnología para el desarrollo de la sociedad. Lamentó que el gobierno federal realice pocas inversiones en beneficio del sector educativo. Yo en lo personal soy un firme creyente en la educación. Yo siempre digo que la educación es el mayor igualador de las sociedades. Y en eso hemos estado fallando en nuestro país. No tenemos una sociedad igual. Nos hace falta muchas más instituciones como la UDG. Por su parte, el rector del CUSEA, Luis Gustavo Padilla Montes, expresó que esta plataforma de transmisión de datos a alta velocidad beneficiará a más de 23,000 estudiantes y cerca de 1,500 trabajadores del campus. Lo veo como un gran laboratorio. ¿Para qué? Para que la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación pueda tener el privilegio de un ancho de banda para trabajar, para hacer las actividades, pero lo más importante es que se genere un laboratorio, como lo dije, entre la iniciativa privada, gobierno y sociedad. Los directivos informaron que se eligió al CUSEA para la instalación de esta conexión ultra rápida ante la gran población estudiantil que registra. Lo acontecido hoy será parteaguas para eventualmente llevar esta tecnología a otros centros universitarios, pero además a empresas. Es el primero que se hace en América Latina. Y esperemos que sea el primero de muchos en centros como este, centros universitarios, centros de investigación, centros de gobierno grandes o empresas gigantescas que tienen muchos empleados o que necesitan grandes velocidades. A través de pruebas en tiempo real, los usuarios podrán llevar a cabo actividades de streaming en 3D, descarga de imágenes en pantallas 4K y 8K en poco tiempo, así como servicios en nube. Héctor Escamilla, Mega Noticias. Noé Olascuez, como todos los miércoles, vamos con tu sección. Se termina la luna de miel para las autoridades oaxaqueñas. Tal pareciera que a la primavera le está llegando el invierno y es que cada vez son más constantes las acciones, las complicaciones que están realizando con protestas. Pareciera que se espera un cierre complicado para las autoridades, pero más para la población en general. Ya las manifestaciones no solamente se quedan en la capital del estado, sino en diferentes regiones. Si bien es cierto, en materia de bloqueos carreteros en la región del Istmo de Tehuantepec ya habían disminuido considerablemente, volvieron a resurgir en las últimas semanas, incluso hasta 4 bloqueos simultáneos en esta región, y con ellos se quedan hasta 2, 3 o 4 días exigiendo atención. Y es que, pues bueno, a pesar de los días que se quedan en esos bloqueos carreteros, la respuesta de las autoridades es constante o es la misma. Los exhortamos al diálogo, no hay argumentos para que se mantengan en esta protesta. ¿Y los ciudadanos qué? Los empresarios que tienen su mercancía atorada en ese bloqueo carretero, los turistas, vacacionistas, la población en general que se ve afectada. ¿Es suficiente esta respuesta de las autoridades? Porque allá en los bloqueos los manifestantes argumentan que no han llegado las autoridades, que los delegados de paz no hacen presencia o los engañan. Si bien es cierto, señalan en los boletines que si hay respuesta de las autoridades, ¿por qué no lo exponen? Porque en una transmisión, ahí en el lugar cómo están atendiendo a la población, un video de la mesa de negociación, del diálogo que mantiene una fotografía, algo que muestra a la población cómo se le está dando atención a este problema, porque bien lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se dice o expone no existe. Urge una nueva forma de atención a esta problemática. ¿Por qué? Porque viene el cierre de año y con ello diferentes manifestaciones por parte de las agencias por falta de recursos del ramo 33 o el 28, o también algunas de las acciones que se esperan para poder exigir transparencia por parte de las autoridades que ya se van y dejan su municipio. Ya la sección
Generación 22 organiza sus movilizaciones que mantiene ante lo que señalan una intromisión por parte del gobierno a su movimiento. También las organizaciones políticas ya tienen preparadas sus acciones, tengan o no razón. Los ciudadanos comunes son los que siempre pagan los platos rotos. El que tiene que transbordar para llegar a su trabajo, a su escuela, a su cita, nada gana, pero sí pierde. Entonces, ¿de qué sirven las sanciones? ¿Para qué está en la ley? ¿Quién tiene más culpa? ¿El que no actúa o el que afecta a terceros? Porque el que más pierde, ya sabemos quién es. Esas son chingaderas. Vámonos desde luego con la información de Yamilet Carranza, donde los médicos especialistas rehuyen a trabajar en comunidades. El secretario general de la sección 35, Omar Jesús López Sánchez, señaló que pese a la llegada de médicos especialistas de Cuba, que además les pagan muy bien, mucho mejor que a los mexicanos, no se ha logrado terminar con el déficit en este sentido. Otra de la situación es que, no quieren estar en lugares, desde luego, sin acceso, cuando menos, a una seguridad. Y además, pues no les conviene económicamente. Los ingresos de los médicos especialistas en centros rurales son muy bajos. Con esto nosotros nos vamos. El día de mañana vamos a hablar de un tema importante: la inclusión laboral para personas discapacitadas. Parece ser que es muy poca. Paco Ramírez se va con el tema de la supremacía constitucional. En unos minutos, la iniciativa calificada, el tema de la reforma judicial. Quédese con el descanse. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.